Buenas tardes, muchachos. Ahora sí vamos a avanzar luego de ver a los sobrevivientes luego del parcial. Vamos a comenzar con el tema de integrales dobles, que nos va a servir para calcular áreas. ¿Está bien? Veamos. La integral doble nos va a ayudar mucho en el cálculo de... ¿Qué tal? Adelante. En el cálculo de áreas, volúmenes, podrían ser momentos de inercia, etcétera. Todo lo que vayamos viendo de acá todavía hasta la semana, pero ya al final. ¿Qué esperamos? Bueno, con mucha fe, ya que estamos por cerrar el mes morado, esperamos, no, un milagro no, eso se ve en diciembre todavía. Esperamos que ustedes puedan utilizar la integral doble, ¿no?, en la resolución de algunos problemas. ¿Está bien? Hoy día, como le decía, con respecto a lo del área. Puede que la literatura en esta parte sea, ¿cómo está, niña? Puede ser un poquito engorrosa, ¿no? Pero eso lo vamos a sintetizar de alguna forma. Imagínense, concéntrese en la gráfica más que todo. Tenemos acá una superficie que está modelada en un plano tridimensional. ¿Está bien? Entonces, y pensemos en que queremos calcular el área de todo esto. Solo el área. Ya, no lo podemos hacer directamente. Pero si observamos las proyecciones hacia uno de los planos, ¿no?, el plano XY en este caso, entonces la proyección de esta región se asemeja un poco a lo que constituiría el área de ese rectángulo. Exacto, proyección le decimos. ¿Está bien? La sombra. Entonces, ahí es donde la integral nos va a permitir a nosotros hacer ciertos cálculos, porque nosotros vamos a tomar solamente una pequeña porción de ese plano, o perdón, de la proyección en el plano. Ya, ahí vimos un rectángulo, pero imaginemos que de repente la proyección, la sombra que genera, no es ese rectángulo, sino una superficie totalmente irregular. Entonces, ¿recuerda usted cuando vimos Matemática 1? Si algunos llevaron, bueno, han llevado Matemática 1, obvio, todos. Si no, cuando hablábamos del área, adelante, buenas noches. Cuando hablábamos del área, y lo previo era el área bajo una curva, recuerda que hacíamos divisiones en rectángulos, ¿no? Ese fue el principio de la idea, de hace más de 500 años seguro, para que algunos idearan la idea de la integración, ¿no?, como una sumatoria, un límite de una sumatoria. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer son particiones, pero bidimensionales, tanto en X como en Y. Y entonces, este pequeño rectángulo, esa pequeña partición, es nuestro diferencial. Estamos hablando de una región, entonces podríamos decir un diferencial de área. Toda esta región denominada D, la región de integración. Entonces, como ves ahí, estamos enmarcados dentro de una región, hemos colocado A, B y C, D, siguiendo la pauta de la imagen anterior, ¿no?, donde veíamos el rectángulo. La integral doble cumple ciertas propiedades que se asemejan un poco a las de Matemática 1, ¿no?, la integral simple. Y este es el primer elemento. Integral de un diferencial de X por diferencial de Y. Eso, en cierto modo, es el diferencial de área. Y ojo, el producto, recuerda que siempre es conmutativo, ¿sí o no? El producto de dos números es conmutativo. Entonces, dy por dx o dx por dy debe ser lo mismo. Pero ahí viene un poco la diferencia en la forma en que se va a interpretar, ¿no? Y eso lo vemos luego. Cuando una constante multiplica, puede salir fuera de la integral. Si tengo la suma o resta de funciones, podemos integrar cada función. Y quizás la propiedad diferente podría ser esta. Si toda esa región D fuera la unión de otras dos subregiones, por decirlo así, donde esas subregiones no tienen intersección, entonces lo que podría hacerse es calcular la doble integral sobre la región D sub 1 y sobre la región D sub 2. Ya, igual eso lo vamos a ver
con algún ejercicio. Son tus propiedades básicas. Y entonces podríamos comenzar con esto. Todavía no voy a entrar al punto del área en sí, sino vamos a ver cómo resolveríamos una integral doble. No es nada del otro mundo. Y aprovecho también para comentar lo del teorema de Fubini, aunque no sé si se pronuncia así. Bueno, el teorema de Fubini nos indica que cuando tengamos límites de integración numéricos, tanto para x como para y, entonces estos se pueden intercambiar. Acá tengo una integral que va de a hacia b y una integral de c hasta d. ¿Esto qué significa? Que primero se integra con respecto a y. Sus límites de integración son c y d. Y luego a y b, que sería para la integración con respecto a x. Si estos son numéricos, se pueden intercambiar. O sea, ahora note que c y d salen, a y b ingresan, y el orden de integración ha cambiado. Comencemos con esto. Quiero calcular la siguiente integral doble. Solo es un ejercicio. Entonces, ¿qué significa? Que primero tú vas a integrar respecto a y. ¿Lo podemos integrar? Y cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 2. Ya. Si reemplazamos, a ver, al ojo, rápido. 2. Me quedaría entonces 2 por diferencial de x. Integración entre 1 y... Integral de 2 diferencial de x. 2x. Evaluado entre 1 y 2. Ya sabemos qué hacer, ¿no? 3. 3. 2. Recuerda, es 2 por 2 menos 1, ¿sí o no? Listo. Y entonces mostremos que el teorema de Fubini es válido. ¿Qué voy a hacer? Como los límites de integración en ambos casos son numéricos, yo podría hacer lo siguiente. Voy a escribir acá una integral que vaya de 0 a 2. Y entonces esto sería la integral de 1 a 2. Y diferencial de, entonces, a, tú sí, a. Ahora tendríamos que intercambiar, ¿no? Ahora sería dx de y. Integramos, entonces acá el detalle. Se comporta como una constante. ¿Está bien? O sea, solamente tendría para hallar diferencial de x. Integral del diferencial de x, x, ¿no? Claro. Y el y, que actúa como una constante, hace eso, solo lo multiplica. Y esto se evalúa entre 1 y 2. Si reemplazamos el x sería 2y menos y, simplemente. Y ahora tendría una integral y diferencial de y entre 0 y 2. Si lo integro, entre 0 y 2, y entonces los resultados son iguales, ¿sí o no? Ya. Pero entonces, a ver, a modo de observación. Estamos con la música relajante. Si yo tuviera una integral que vaya de 0 a 1, ¿no? Una doble integral, y acá que vaya, por decir, de 0 a x, x diferencial de y diferencial de x. Dime, ¿esto sería igual a esto? ¿Podría decir que son iguales? No. Estos son diferentes. No es lo mismo. Bueno, en otras palabras, podríamos decir, esto no debo hacerlo. O sea, no puedo intercambiar los límites de integración alegremente, ¿no? ¿Está bien? No se pueden cambiar los límites de integración porque de repente me parece que es mejor integrar primero respecto a x. Ahora, ¿se puede hacer los cambios? Sí, más adelante vamos a ver, pero eso requiere un proceso. O sea, no lo puedo hacer de esta forma, ¿no? Como si fuera un intercambio simple. ¿Ya? Por ahora este cambio no se genera así. ¿Preguntas? De acuerdo a ese ejemplo que hizo, ¿hay algo, digamos, para poder saber cuándo no se tiene que hacer el intercambio? Ya. Digamos, vamos a cambiar esto. Voy a exagerarlo de repente. Una integral como esa, imagínate,
donde no pueda integrar esto con respecto a y. Se me complica. Y entonces de repente yo puedo, haciendo los cambios que te comento, algún artificio, entonces que de repente la integración con respecto a x funcione mejor. Eso solamente es observación a través de ejercicios y revisión de varios de ellos. ¿Está bien? No te olvides. ¿Ya? Pero lo que quiero que quede claro es que, o sea, no puedo intercambiar los límites de integración solamente porque me parece y no vaya a confundirlo con este teorema. Este teorema solamente es válido cuando los límites de integración son números, cantidades. Basta que uno de ellos sea un x, un y medios, ya no, el proceso es otro. ¿Está bien? ¿Avanzamos?